En el día de hoy tuvimos una excelente noticia que tiene vinculación a una denuncia que hemos hecho en el año 2019, si mal no recuerdo, 2019-2020, contra un gurú de nacionalidad cubana que decía y ofrecía curas milagrosas para el cáncer. En esto tenía una clínica clandestina que logramos que se clausure en aquel momento, no sé si la volvió a abrir, pero era un gurú, es un gurú que captaba masivamente víctimas en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales. Decía que él había logrado una fórmula que lograba de alguna manera curar cualquier tipo de cáncer. Es así como a raíz de muchas denuncias que hemos recibido, de muchos familiares de víctimas y sobrevivientes, logramos ayudarlos, llevar esto a la justicia, y en el día de hoy salió en un medio muy importante aquí de Argentina que se lo procesó y que va a ir a juicio. El influencer cubano fue procesado por vender una falsa cura del cáncer que terminó con 2 pacientes fallecidas. Hay algunos errores en la noticia porque la realidad es que las víctimas eran muchísimas, se le cobraba muchísimo dinero que más de una víctima me ha dicho que este señor le cobraba, por ejemplo, el valor de una propiedad por el tratamiento. El valor de una propiedad. Era muchísimo dinero el que le pedía a las víctimas. Las víctimas vendían todo lo que tenían por curar a sus seres queridos, y no solo que no llegaba a esa solución, que fallecían mucho más rápido las víctimas, porque básicamente lo que se le ofrecía era como una transfusión de vitaminas. Era como una inyección donde le suministraban gran cantidad de vitamina C, lo que terminaba una irritación en la parte del tema de las venas, otros problemas que no solucionaban lo que era el cáncer, y las víctimas terminaban falleciendo porque no realizaban ningún tratamiento que les sirva, y encima le quitaban todos sus bienes. Para muchos pacientes argentinos de cáncer, Ernesto Prieto Grataco se convirtió en una presencia casi inevitable. Sus videos y reels en Instagram y YouTube se viralizaron en los últimos años. Ahí Prieto Gratacos, nacido en La Habana, Cuba, 1967, hablaba con vehemencia sobre terapias revolucionarias, una cura que supuestamente estaba en sus manos. Dirigía su propia pseudoclínica, el Centro de Terapia Metabólica, ubicado en la calle Paraná, donde atendía pacientes. Esto logramos que se cierre, que se clausure. Yo creo que no funciona más. También logramos revelar que este tipo no tenía ningún tipo de matriculado. El tipo decía que era científico, luego dijo que era divulgador científico, que era autodidacta y que él solo había creado una supuesta cura contra el cáncer. Ustedes se imaginan, ¿no? Un tipo que no tiene conocimiento de nada, de pronto descubriendo la cura del cáncer. Lamentablemente lo decía y ofrecía la cura con el aval y con la complicidad de las autoridades, porque funcionó durante muchísimos años sin que nadie le haga nada. Cuando fueron a clausurarle la pseudoclínica, resulta que tenía un permiso como consultorio odontológico. Nunca lo habían ido a evaluar, nunca le habían hecho una inspección. La verdad, muy lamentable, y es evidente los arreglos económicos con las autoridades, ¿no? Porque si alguien hubiese ido al lugar y lo hubiera clausurado o lo hubiera anunciado para que lo detengan por ejercicio ilegal de la medicina, esto no se hubiera llegado a tanto daño. Acumuló un montón de seguidores, 300.000 seguidores en Instagram, 43.000 en Facebook. Posaba entre pipetas y tuvo ensayo en sus redes sociales como si fuera un científico.
Gracias a investigadores como usted tenemos más esperanza para vencer el cáncer. Tengo mucha fe de salir adelante, le comentaba una mujer argentina en una foto de su perfil 3 años atrás. Fue procesado sin prisión preventiva por el juez Martín Yadarola junto a María Victoria Rodríguez Amador y Roberto Álvarez, médicos según ellos mismos, y su principal cómplices, con un embargo de 20 millones cada uno. El delito investigado por la Fiscalía 27, estafa, vender en el país crotoxina, una cura del cáncer que jamás existió. 2 mujeres porteñas diagnosticadas con cáncer de páncreas y colon que fallecieron poco después del inicio del falso tratamiento fueron sus víctimas. Una de ellas, por ejemplo, había recibido el diagnóstico en 2017. Llegó al influencer cubano desesperada 2 años después, tras más de 21 estudios y una quimioterapia que no funcionaba. Lo había visto en televisión en los programas de 2 reconocidos conductores, Chiche Helblum y Andino, que yo también le dije a las víctimas que lo denuncien, porque claramente son parte de los reclutadores y de los captadores de víctimas masivos. Terapia de fantasía, que interviene en el caso, acusó a Prieto Gratacos y Amador de haber efectuado falsas promesas de recuperación o de garantizar una mayor expectativa de vida, desde su consultorio en la calle Paraná, al dispensarles un alegado tratamiento médico alternativo para la cura de la enfermedad que atravesaban sobre la base de estudios y estadísticas sin evidencia científica y otras artimañas, a través del cual lograron diversas erogaciones monetarias. La socia Amador también era cubana, operaba en el lugar junto a otro médico. Había médicos reales que ponían la firma porque le pagaba un montón de dinero Gratacos, pero es muy loco, ¿no? Porque 20 millones no es nada. Hubo gente que le sacaron $350.000, un montón de dinero. Esto que le están pidiendo de fianza, la verdad que no es nada. Por ejemplo, este tuit del 2020, donde exponía a Gratacos. ¿Recuerdan nuestra denuncia contra el delincuente Gratacos, que decía ser un científico cubano que tenía una clínica donde famosos eran utilizados para reclutar víctimas masivamente? Al final lo allanaron y lo metieron en cana, tuvo que pagar fianza. Hasta de Mercado Libre desapareció. Bueno, y aquí ponía las fotos, ¿no?, con famosos que han promocionado otras organizaciones coercitivas. Acá lo tenemos a Guillermo Andino, que justamente un día vamos a hacer un episodio de Guillermo Andino, que sigue trabajando en América TV y que tiene vínculos con la Escuela de Yoga de Buenos Aires. De hecho, el productor histórico de Guillermo Andino, con el cual ganaron premios y tuvieron programas en la televisión pública y en América TV, son líderes de la organización coercitiva Tratante y Pederasta Villa Crespo. Son líderes, toda la familia. E incluso tienen una fundación de la escuela, bueno, que es bastante grave. Por eso hicieron tanto silencio en América luego de todo lo que me han injuriado y calumniado. Se ve que todo esto no quieren que salga a la luz. Pero bueno, acá lo podían ver, toda esta promoción que le hacían a este tipo. Y gracias a esta promoción captaban a miles de víctimas. Ahí lo tienen a Guillermo Andino promocionando a este delincuente, que yo creo que claramente deberían ser citados y alguna responsabilidad debería caberles. Aquí estaba la foto de aquel momento donde allanan la clínica en el año 2020 y la clausuran, vitaminas inyectables, y aquí poníamos un testimonio. Elsa. Sí. Bueno, ¿Vos tuviste cáncer de mama? Yo cáncer de mama, sí. Fui operada, después me hicieron radio. Esto salía en la televisión, para hacerle promoción a Gratacos. Chiche Helblum cobraba un montón de dinero de este delincuente para captar víctimas vulnerables masivamente y llevaban falsos recuperados para dar su testimonio, como esta mujer. Escuchen. Terapia, quimioterapia, y yo empecé con un dolor en cadera. Un señor amigo de la familia ve el programa, su programa. Sí. Me llaman por teléfono, entonces enseguida yo lo primero que hice, bueno, esto me lo mandó Dios, porque ya vi todo, entró mi hijo por internet, vio todo cómo era el resultado que daba Ernesto, todo. Yo no sé cómo. Vos tenías un poco convencional, obviamente, ¿te entendiste? ¿Te con tu médico oncólogo? Yo hablé con varios médicos oncológicos. Cuando me hicieron la tomografía computada
PET, me dice acá es solamente óseo, no tenés ningún órgano tomado. Entonces vamos a hacer nada más que radioterapia en 3 vértebras. Bueno, cuando yo fui, tenía turno, pero 3 días antes tenía con Ernesto. Entonces, cuando me voy al centro oncológico de Ernesto, me dijeron: suspende los rayos. Bueno, dicho y hecho, suspendí los rayos. Y no es necesario, por lo visto, hacerme rayos ahora. Esa mujer que ustedes vieron ahí falleció en el año 2014, así como lo ven. Entonces, hay un montón de víctimas de este delincuente y de los medios de comunicación. ¿Recuerdan que hace unos días Mariana Fabiani agarró un tuit mío y dijo: ¿cómo va a decir esto de los medios de comunicación? Que nosotros, que... Bueno, sí, son responsables. Claramente, son responsables porque lucran con la vulnerabilidad. Lucran y se asocian a organizaciones coercitivas mega peligrosas, asesinas, para lucrar con su público, para diversas organizaciones coercitivas dedicadas a la trata, dedicadas a las pseudociencias, donde ofrecen sanaciones de distinta índole y las víctimas terminan falleciendo o terminan explotadas sexualmente en Rusia o en cualquier país del mundo gracias a que ustedes las reclutan. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.